Bienvenidos una vez más a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Qué grato es poder volver a reunirnos y poder alabar juntos a nuestro Señor, aún en medio del frío. Dios sigue siendo bueno. Hoy día vamos a continuar para ir terminando ya casi, que durante semanas hemos venido viendo lo que ha sido el Sermón del Monte. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, de los versículos del 15 al 23. Dice así: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Padre, Señor, en esta mañana venimos a pedir tu dirección en medio de esta prédica. Guíanos tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, y ayúdanos a entender, comprender, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas por medio de tu palabra, y que podamos salir reconfortados, Señor, después de haber escuchado tu palabra, y que volvamos cuando estemos en nuestras casas, Señor, saliendo, podamos poner en práctica lo que tú quieres hablarnos. Guíanos, Señor, úsanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una canción, yo no sé si ustedes la conocen, es de Juan Carlos Alvarado, se llama No Basta. Y empezaba, no basta solo con decir, no basta solo con hacer, es necesario morir. Esa era la canción que así, a resumidas, les puedo decir. Y por eso el título de hoy día es: no basta solo con decir, hay que vivir. Y nos vamos a centrar en los versículos del 21 al 23. Si bien hemos leído desde el 15, donde el Señor nos habla que se iban a levantar falsos profetas, hombres que van a tratar de aparentar una vida piadosa, cuando en realidad por sus frutos van a decir otra cosa. Y esa era la vida de los fariseos. El Señor les dijo: escuchen a los fariseos, pero no vivan como los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban lo que decía la ley, pero no vivían lo que decía la ley, sino que hacían todo lo contrario, porque ellos solamente vivían para su propia gloria. Y ahora estamos en dos versículos, del 21 al 23, que cuando uno lee esas palabras, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué se nos viene a la mente cuando empezamos a leer? ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? ¿Será acaso que el Señor quiere hacerme dudar de mi salvación? ¿Qué quiere decir? ¿Que es posible que pierda mi salvación? ¿Que esté viviendo una vida que al final no me permita llegar al cielo y de esta manera me estaré engañando? Son algunas de las preguntas que uno se puede hacer cuando empieza a leer y dice que al final, cuando esté con mi Señor, Él dirá que no todo el que le dice Señor, Señor, estará con Él por toda la eternidad. Desde el 15 hacia adelante, el Señor ya da
después de hablado en todo el Sermón del Monte, un punto de vista hacia el juicio. Y es esto lo que quiere hablar, quiere llevarnos para ver más allá. Y vamos a meditar en esta mañana para poder entender bien qué es lo que quiere decir Jesús en estos versículos que acabamos de leer del 21 al 23. Y en primer lugar vamos a ver que no basta solo con decir. El versículo 21 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor. Hay una verdad que nos dice nuestro Señor, que de toda la multitud de personas que lo llaman Señor, no todos entrarán al reino de los cielos. Eso es una gran verdad. No todo el que dice Señor, Señor, al Señor Jesús, entrará al reino de los cielos. Y vamos a averiguar por qué. Veamos cómo se usaba por un momento esta palabra Señor. La palabra Señor se usaba en un sentido de respeto, como lo usaron los discípulos en algunas ocasiones, o como los mismos fariseos le decían maestro o Señor. Al igual que ahora nosotros, ¿no? Nos encontramos con una persona mayor y le empezamos a saludar y por respeto le decimos Señor, muy buenos días. A la vez también, esta palabra se usaba en el sentido de Señor de todas las cosas, que es dueño de todo, que es el amo, que es el rey. Y entre estas dos formas que se da en el sentido de poder usar esta palabra, hay también dos formas en que las personas lo pueden usar. Algo que debe de quedarnos bien en claro, hermanos, es que no es suficiente hacer una afirmación fiel, clara e intelectual acerca de quién es Jesucristo para ser salvo. Te lo vuelvo a repetir. Algo que debe de quedarnos bien en claro es que no es suficiente hacer una afirmación fiel, clara e intelectual acerca de quién es Jesucristo para poder ser salvo. Los religiosos de la época eran sin duda personas muy ortodoxas, fieles a cumplir con toda la ley. Ellos creían ser descendientes de Abraham y estar haciendo las obras que Abraham había hecho. Ellos daban limosnas, ellos oraban, ellos ayunaban y en muchas ocasiones se dirigían a Jesús como maestros. Pero todas estas afirmaciones no eran más que palabras vacías, pues venían de un corazón que no estaba centrado en Cristo, sino en uno que se centraba en ellos mismos. En otras palabras, como diría el apóstol Pablo, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados que solamente aparentaban algo que no eran. Una realidad que a veces no nos ponemos a pensar es que es posible que un pastor, que una persona estudiosa de la Biblia o una persona que estudia teología no puede ser salvo realmente. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es esto? Al igual que los fariseos, que no se habían convertido, que no habían nacido de nuevo, como también le había pasado a Juan Wesley o John Wesley. Yo no sé si ustedes han escuchado de John Wesley. John Wesley es el padre de los metodistas. Es un hombre que por gracias a su predicación el evangelio avanzó y después de los metodistas vinieron nuestros hermanos pentecostales. ¿Qué ocurrió con John Wesley? Él era ya un predicador, predicaba a muchas personas, pero se cuenta que por el siglo XVIII, más o menos el año 1738, él estaba viajando y en medio de una tormenta, el barco empezó como que a romperse. Se cayó una vela, la gente desesperada gritaba, pero ahí había un grupo de cristianos, de creyentes, llamados los morados, que estaban tranquilos, estaban cantando himnos y estaban orando. Ante eso, John Wesley se acercó y empezó a escuchar la predicación que se estaba hablando en ese momento. Y estas fueron sus palabras, permítanme leer. Como a las 9:15, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y recibí la seguridad que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Me puse a orar con todas mis fuerzas
por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. John Wesley había confesado que Jesús era su Señor, pero nunca había experimentado ese cambio sobrenatural en su corazón de poder sentirse perdonado, amado, de poder sentirse que había nacido de nuevo, que era una nueva creación de parte de Dios. Y fue en ese momento cuando él vio a Cristo como su Salvador. Y él mismo dice que en ese momento es como se encendió la antorcha del fuego que él usó para poder predicar y salir a las calles. Y él mismo dijo: mi púlpito no está en una iglesia, mi púlpito está en las calles. Y él se fue a predicar a las calles. Y él hizo una gran revolución que hasta ahorita sigue tomando y sigue llegando a más lugares el impacto de su ministerio. Al igual que ese hombre, muchos hombres también pueden estar pasando lo mismo. También tenemos, hermanos, a personas que hacen confesiones de fe, que finalmente no son ciertas. Personas que pueden afirmar, decir: sí, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi Señor, yo he orado y le he pedido perdón a Dios. Pero cuando vamos a mirar algunos ejemplos a la luz de las Escrituras, nos damos con que ha habido muchas personas que han confesado, pero que al final no ha habido un cambio interno. Un caso evidente, por ejemplo, es el caso de Judas Iscariote. Él estuvo en el círculo más cercano de nuestro Señor Jesús. Era un hombre de confianza. Era un hombre que administraba el dinero y sin embargo lo traicionó. Esto no pudo haberlo hecho sin haber mantenido una fuerte apariencia externa de ser alguien que confesaba realmente a Jesucristo. Otro caso que podemos ver está en el libro de los Hechos, donde se nos relata acerca de la predicación de Felipe en Samaria en Hechos 8, en donde muchos oían la predicación y veían los milagros que hacía. Entre esas personas se encontraba un hombre que se llamaba Simón. Este hombre practicaba la magia y con ello engañaba a la gente para él poder ganar dinero por medio de ello. El relato nos dice que por medio de la predicación de Felipe, él creyó y se bautizó, pero aún así su confesión era falsa. El versículo 13 del capítulo 8 de Hechos nos dice: y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Y el versículo 18 nos dice de ese mismo capítulo: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, él hizo algo que normalmente cualquier persona que cree en Jesús no haría. Él ofreció dinero y dijo: denme ese poder, véndeme ese poder, para que yo también pueda imponer mis manos a las personas y reciban el Espíritu Santo. Este hombre lo veía todo como negocio. Él había hecho una confesión por medio de su boca, pero no había nacido de nuevo y su corazón no había sido cambiado. Podemos ver con estos ejemplos que es perfectamente posible ser externamente un discípulo de Jesús, bautizarse, ser miembro de una iglesia, servir en una iglesia, tomar alguna responsabilidad en la iglesia, hablar a otros acerca de Cristo, predicar en el templo, en la calle acerca de Cristo, asistir constantemente a toda reunión que la iglesia acuerde, ofrendar en la iglesia y aún así no ser verdaderamente salvo. Entonces, ¿cómo saber que nuestra profesión de fe es verdadera? ¿Cómo estar seguro de que alguien es realmente salvo? Y el único que puede darnos testimonio de ello es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, del versículo 14 al 16, nos dice que el Espíritu Santo es quien da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo, y por medio de ello yo puedo decir: Abba, Padre. Aunque no lo creas, hermano, hay una verdad de que aún los demonios, ellos pueden hacer una afirmación
ortodoxa e intelectual en cuanto a la fe y muchísimo más preparado que nosotros. Cuando Jesús anduvo por la tierra de los Gadarenos, no sé si te acuerdas cuando Jesús expulsó a un demonio y al final se fueron a los cerdos y ellos al mar. Cuando estuvo a punto de expulsar ese demonio que se llamaba Legión, hicieron una confesión acerca de Cristo en Mateo capítulo 8, el versículo 29. Y entre gritos le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Esta confesión que los demonios hacían acerca de Cristo era correcta, pero no por eso sus vidas eran cambiadas, porque no seguían a Dios, porque estaban en contra de Dios. Ahora es cierto que hay muchas personas que en nuestra sociedad dicen creer en Dios, y personas en las congregaciones dicen creer en Jesucristo. Pero ¿cómo uno puede darse cuenta si su confesión de fe es verdadera o falsa? Y Jesús responde. Ahí en Mateo capítulo 7, el mismo versículo 21, Él mismo dice que no es solamente quien me confiesa verbalmente el que entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El Señor dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. El mismo Señor Jesús nos dice que Él había venido al mundo para esto, para poder hacer la voluntad de su Padre. Y por tanto, aquellos que hacen la voluntad del Padre son realmente sus hijos. Juan 6, 38 al 39 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. El hacer la voluntad de Dios no es solamente repetir de manera verbal las enseñanzas de Jesús, sino que es vivir conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos si estamos viviendo conforme a su voluntad? Si es que estamos permaneciendo en Cristo y en su palabra. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, si volteamos unas cuantas páginas al Evangelio de Juan, vamos a encontrar un versículo que nos habla acerca de la permanencia que tenemos que tener en Cristo Jesús. Juan 15, el versículo 4, dice de esta manera: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Cómo podemos avanzar? Permaneciendo en Cristo. Pero ¿cómo es permanecer en Cristo? ¿Cuáles son las características que se brinda para poder afirmar que estoy caminando con Cristo? Y ante ello, hermano, tenemos que recordar lo que hemos venido viendo durante semanas anteriores. Ya nuestro Señor nos ha venido diciendo desde que inició el Sermón del Monte que esto se trata de un cambio interior. Se trata de ahora de mirar al Padre. Se trata de ahora de poder mostrar cómo es el cristiano, cómo camina el creyente, cuál es la característica del creyente, cuál es el carácter que él tiene y cómo debe de vivir. Y hemos visto acerca de que son dichosos los que son pobres en espíritu, los que dependen de Dios, los que saben que su salvación no proviene de uno mismo, sino que es por medio de la gracia de Dios. Los que lloran por causa de su pecado y por causa del pecado de los demás, que son mansos, que son humildes, que tienen hambre y sed por la verdad, que son piadosos, que tienen pureza de corazón y buscan hacer la paz, que por causa de vivir conforme a la palabra de Dios son perseguidos, que estos son sal y luz de este mundo, que guardan la palabra de Dios, que viven matrimonios para la gloria de Dios, que aman a sus enemigos, y esto lo demuestran de manera práctica, que perdonan a los que lo ofenden, que viven de manera íntegra en su hablar y en su andar, que no buscan la fama sino la de Dios,
que son generosos, que son dadivosos. Estos se acercan a Dios con confianza porque saben que Él es su Padre y que por eso no se afanan por las cosas de la vida, sino que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo viene por añadidura, que no juzgan, sino que buscan reconciliar y restituir al hermano, que saben que Dios responderá sus oraciones conforme a su voluntad, y por eso le piden que le conceda sabiduría para que puedan vivir en el día a día, que saben que el camino angosto que por la gracia de Jesucristo podemos caminar en esta tierra tiene un futuro hermoso, y es estar con Cristo por toda la eternidad. Y en esta esperanza, por más pruebas, circunstancias, tribulaciones, angustias, peligros que pueda pasar el creyente, sabe que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en esa virtud vive el creyente, en esa virtud camina el creyente, y puede demostrarlo de una manera práctica. Porque el creyente sabe y sigue creyendo en el Evangelio frente a toda circunstancia difícil en la vida. El creyente se sigue arrepintiéndose de su pecado sin importar el pecado que sea. No sé cómo está tu vida. Tal vez estés experimentando una fuerte lucha contra el pecado y piensas que jamás serás libertado de ese poder. Y cuando pecas te sientes terrible porque piensas que Dios no puede perdonar a un ser terrible como tú. Pero la verdad es que un verdadero creyente se angustia frente a la realidad de su pecado, llora y le pide perdón al Señor. Le dice: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Pero te pido que me perdones y que vuelva nuevamente a ti. Corre al trono de la gracia de su Padre a pedir perdón. Y nuevamente empieza a caminar con su Señor. En cambio, aquella persona que no es creyente simplemente peca, se limpia la boca y sigue adelante sin ninguna angustia o arrepentimiento, y sigue viviendo su vida sin importarle lo que Dios dice acerca de ello. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y también el Señor nos dice en los versículos 22 y 23 que no basta con hacer cosas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora nuestro Señor nos traslada este diálogo al día del juicio. En aquel día, haciendo referencia al día del juicio, donde Cristo vendrá a juzgar todas las cosas, a todas las personas, al igual como los muchos que entran por la puerta espaciosa o ancha. Ese día muchos van a creer que habían ido por el camino correcto, cuando no era realmente cierto. Al igual como en el primer caso, estas personas hacen un fuerte énfasis en llamar Señor, Señor a Jesús, pero sus corazones no estaban realmente en Cristo. Estos trataban de probar que han sido discípulos, pero en realidad han sido falsos discípulos y pretenden ser profetas, y apuntan a sus obras como una señal de su discipulado. Y le dicen al Señor: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Si bien el expulsar demonios y los milagros acompañaron al ministerio de nuestro Señor Jesús mientras Él predicaba el Evangelio, al igual que a los apóstoles, y que era la confirmación y la autenticidad del mensaje que ellos estaban predicando, que mientras predicaban, el Señor sanaba, echaba fuera demonios. Pero aunque los falsos discípulos pueden conseguir poder en el nombre de Jesús, sus actividades son inútiles y tienen un destino eterno, que es estar alejado de Dios por toda la eternidad. Lo que pasa con ellos es que no se acercan a Jesús como verdadera puerta al reino de los cielos,
ni participan de estas actividades del reino según la voluntad del Padre, sino bajo una capa exterior, creyendo que de ese modo van a obtener salvación. Por eso podemos afirmar que ni la profecía, ni echar fuera demonios, ni el hacer milagros es lo central en el Evangelio. No podemos negar que estas cosas pueden suceder según lo que Dios ha establecido en su palabra para que se haga, pero no son lo central para ver si una persona es realmente salva de la condenación. Porque el principio de esta enseñanza es que podemos hacer muchas cosas pensando que nos hace realmente salvos cuando no es así. Tal vez muchas personas, y ahora tenemos con este tema de la teología de la prosperidad, entre otras tantas sectas o predicaciones que te dicen que echan fuera demonios, que sanan a los enfermos, pero que al final de ellos es más vender el Evangelio que poder ver lo que dice realmente el Evangelio. Que te dicen que tienes que pactar para que el Señor te pueda bendecir y que si das 10, entonces te va a multiplicar por 100, cuando esa es una vil mentira que no dice el Evangelio. Estos hombres, por medio de las cosas que hacen, pueden tal vez decir que soy una persona creyente, soy un siervo del Señor, pero también tenga en cuenta que Satanás trata de imitar lo que Dios hace. Y al tratar de imitar lo que Dios hace, lo hace para poder engañar y para poder engañar a las personas y que lo puedan seguir. Estas personas, y así cuando uno lee que echaron fuera demonios, que dieron profecías, que sanaron a los enfermos, tú dices, wow, estos hombres realmente han tenido poder. Yo quisiera haber hecho eso. Cuando en realidad lo exterior no es tanto lo que más importa o lo que tú haces, sino es lo interior. Porque desde el inicio del Sermón del Monte, nuestro Señor está apuntando a algo. Es un cambio de corazón, es un nuevo nacer, es una nueva manera de pensar, donde ya no me enfoco a lo que la gente pueda decir de mí, sino lo que Dios dice de mí. Y ahora ya no me enfoco en lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer por medio de mí. El punto central aquí es Dios. Por más que muchas iglesias se esfuercen en hacer activismo, hacer muchas cosas, predicar, evangelizar, reuniones de matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes, estudios bíblicos, visitas a hospitales, cárceles, ayudar a los viudas, a los pobres, pero realmente esas cosas son solamente obras o producto de una fe que ya tenemos, pero muchos a veces se enfocan en poder producir obras para poder demostrar que de esa manera son salvos, cuando en realidad nuestra salvación, nuestra seguridad de salvación no es en hacer cosas, no es en asistir a la iglesia, no es cumplir con cierto estándar. Es cuando he nacido de nuevo y he puesto mi plena confianza en Cristo, y por ello puedo hacer otras cosas que realmente van a decirme lo que dicen las Escrituras. Jesús nos relata lo que pasará en ese gran día, cuando muchos que han afirmado verbalmente creer en Jesús, otros que han profetizado, expulsado demonios y han hecho milagros, se acercan a Él para querer encontrar justificación, pero serán rechazados porque nunca los conoció. El versículo 23 de Mateo 7 dice: entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. La palabra conocer aquí indica una relación muy íntima, como una persona de tal manera, una persona que tenga una relación muy íntima con una persona. ¿Cómo era usada esta palabra? Esta palabra era usada cuando un hombre y una mujer se unen, se juntan, y hay un misterio cuando ocurre eso, que hay una intimidad tan profunda que se convierten en una sola carne. Y el término que se usa ahí
es para poder ver que con Cristo tiene que haber, que Él ha conocido de una manera tan íntima y que hay una relación de padre e hijo, que el Señor puede decirnos que nos conoce. El Señor les dice a ellos que no los conoce, que no pertenecen a su pueblo, que no pertenecen a su grey. Si vemos con atención el pasaje, veremos que Jesús no les reprende que ellos afirmen verbalmente conocerlo, o no les reprende que hayan profetizado, que hayan expulsado demonios y que hayan hecho milagros, sino que les reprende que sean hacedores o practican la iniquidad, que hayan practicado el pecado y que no se hayan arrepentido. Ese es el punto. El Señor nunca los conoció, porque estos hombres nunca abandonaron su pecado, porque estos hombres siguieron haciendo lo malo, porque estos hombres no buscaron a Dios, sino que buscaron todo lo contrario, le dieron la espalda a Dios. Si vamos por un momento a Primera de Juan, el capítulo 3, los versículos 8 y 9, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. El creyente ya no quiere pecar, y si peca, se arrepiente y vuelve a Dios. No se enloda en su pecado, sino que busca nuevamente reconciliarse con su amado Señor Jesucristo. Porque es muy claro aquí el texto, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! Cuando leemos así a secas, es algo muy fuerte, porque todos pecamos todos los días. O habrá alguien aquí que pueda decir: yo no he pecado. Y la realidad es que todos pecamos. Con el pensamiento, con la mirada, con la boca, guardamos rencor, ofendemos, agarramos cosas, decimos, y así consecutivamente todos pecamos. Pero la diferencia es que el creyente, que sabe que el pecado, que su Señor aborrece el pecado, una vez que ha pecado, va y le pide perdón, llora por causa de su pecado, porque se da cuenta que ha ofendido a Dios y que busca nuevamente estar con Él. No basta solo con decir creo en Dios, sino en vivir para Dios. Y esto se manifiesta en la vida del creyente, como hemos dicho, de una manera práctica. Y el Señor lo ha venido diciendo desde hace buen tiempo en el Sermón del Monte, de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que andar. Pero es muy difícil, tal vez me digas, sí, pero la realidad es que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Y por eso podemos vivir la vida del creyente. Pero me cuesta perdonar, sí, pero tenemos que hacerlo. Pero usted no sabe el temperamento que tengo, sí, pero el Señor ha dicho que tenemos que aprender de Él, que Él es manso y humilde. Tenemos que cambiar. Tenemos que demostrar de una manera práctica. El Señor nos dice en su palabra, en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, apártate del pecado. Huye del pecado y sigue a Cristo. Tal vez durante todo este sermón, tal vez hayas cuestionado y hayas dicho: ¿realmente seré salvo? Algún día, cuando esté allá delante del juicio, ¿seré yo una de las personas que le dirá: Señor, Señor? Y Él me diga: apártate de mí, hacedor de maldad.
El Señor no quiere, el propósito de Cristo no es que dudes de tu salvación. El propósito de Cristo es que tú te convenzas de quién eres en Él. Los fariseos vivían externamente. Los fariseos vivían en base a cosas que ellos hacían y creían que en base a eso podían ganarse la salvación. Pero Jesús va todo lo contrario. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es alguien a quien realmente Cristo conoce. Y como el pasaje de Juan 15 que leímos, tenemos que permanecer en la vid. ¿Pero cómo permanezco en la vid? Tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que orar. Pero no solamente basta con eso, hermanos. Tenemos que vivirla. Es este el detalle. Tenemos que vivirla. Y por eso no basta solo con decir. Hay que vivir. Y eso tiene que ser una señal de nosotros. No solamente decir, sino vivir. Un pasaje pequeño, pero que nos debe de llevar a reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Es tiempo de poder sacudirnos de todo el peso que nos asedia y poder empezar a correr la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pero poder vivirla para su gloria, no tratando de demostrar muchas cosas, sino que conforme vayamos metiéndonos con Dios, ten por seguro que cuando cambie lo interior, lo exterior va a cambiar. Todo va a ser algo natural. Vas a querer servirle a tu Señor de manera espontánea. Vas a querer levantar tus manos en gratitud de lo que Él hace. Vas a querer postrarte de rodillas y decirle, Señor, gracias. Que cuando peques tu corazón se va a llenar de tanta angustia porque has pecado contra tu amado, que le vas a pedir perdón. Vas a querer amar y te vas a dar cuenta de que tienes todas las cosas que Dios te ha dado y vas a tener un corazón de gratitud. Y no solamente de gratitud, sino que vas a tener un corazón dadivoso, que vas a buscar hacer, vas a querer que haya justicia. Vas a querer ser sal y luz en medio de la tierra. Y aún a pesar del sufrimiento vas a saber que nada de eso te va a guardar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu mirada va a cambiar. Te vas a dar cuenta del gran sacrificio que ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Que por más que alguien te ofenda, no se compara con lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Y que de esa manera podemos perdonarlo, podemos amarlo. Podemos pedir sabiduría para el día a día y podemos ir cambiando todos los días y demostrando que realmente Dios es Dios y que fuera de Él no hay otro Dios y demostrar quién es Cristo para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. La vida del creyente no es sencilla, pero es la más hermosa que hay. La vida del creyente es cosa de locos, porque realmente solo los locos pueden tratar de vivir esta vida, porque saben que hay una esperanza, que hay más allá. Pero podemos vivirla en Cristo Jesús, para la gloria y honra. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Señor, al leer estos versículos, cuando en su momento te digan muchas personas, Señor, Señor, y cuando tú nos dices que no todo el que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En un inicio, Señor, nos ponemos a cuestionarnos y decirnos, Señor, pero yo estoy diciendo quién eres tú. Conozco tu doctrina. Conozco cómo has venido, que tú has creado, que tú eres 100% Dios y que eres 100% hombre. Que, Señor, moriste por causa de mis pecados y que al tercer día resucitaste y te has sentado a la gloria de Dios y que volverás otra vez. Pero nos dices que no basta solo con decir, sino hay que vivir.
sino todo aquel que hace la voluntad de tu Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder vivir en base a lo que tú nos has ido enseñando en este sermón del monte, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres pobres en espíritu, que dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a llorar por causa de nuestro pecado cuando pecamos contra ti, y también cuando vemos pecando a nuestros hermanos, Señor, a nuestra sociedad, y poder clamarte a ti que tengas misericordia de nuestro país, de nuestros hermanos y de nuestra propia vida. Que seamos mansos y humildes, que, Señor, tengamos hambre y sed de justicia, que querramos siempre hacer la paz, que seamos sal y luz, Señor, en esta tierra, que seamos personas íntegras en nuestro hablar y en nuestro andar. Señor, donde amamos a nuestros enemigos y perdonamos cuando nos ofenden. Señor, que dependemos plenamente de ti y que ya no nos afanamos por las cosas de la vida, sino que ahora buscamos tu reino y tu justicia, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que nos concedes sabiduría para poder vivir en el día a día, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder estar centrados en ti. Te pedimos, oh Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos grite dentro de nuestro interior de que somos tus hijos. Porque Él es el único que puede decirnos que realmente somos tus hijos y con confianza podemos decirte, Padre, que podemos acudir a ti, Señor, como hijos tuyos, porque podemos y sabemos que somos tus hijos. Señor, ayúdanos a poder vivir esta vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a no caer y enlodarnos en nuestro pecado, sino en vivir vidas santas que te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, a no solamente decir, sino a vivir. Que seamos una iglesia que vive, que seamos una iglesia, Señor, que camina en ti. Que seamos una iglesia, Señor, que camina por este camino angosto, pero lleno de gozo y de esperanza, porque sabemos nuestro futuro. Pero todos aquellos, Señor, que no han puesto su confianza en ti y que están alejados de ti, algún día tú les dirás, Señor, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca despreciaron y aborrecieron su pecado y no te buscaron a ti como el único medio de salvación. Señor, gracias por lo que has hecho en la cruz por nosotros, porque podemos venir con confianza a ti y haberte pedido perdón por nuestros pecados. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivirla, que nos apartemos de la iniquidad. Y gracias porque tú nos conoces, porque sabes nuestro nombre, porque desde antes de la creación de este mundo ya nos conocías. Y cada vez que abrimos nuestra boca, Señor, tú ya sabes que somos nosotros, por más que haya una multitud, y que estás atento a nosotros, y que tienes cuidado por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, y cuando salgamos de este lugar, Señor, tu gloria se siga manifestando y que tu Espíritu Santo nos llene todos los días, Señor, para poder seguir viviendo esta vida tan maravillosa, tan gloriosa, que es estar contigo, Cristo Jesús. En su nombre te damos gracias, Padre. Amén.